Muy bien. Y tu respuesta fue 70 veces 7, porque eso era caminar a mi hermano lastimar, y a mí también me hiere. Y si de tu mano él va, él sabrá perdonar. 70 veces 7, he sufrido la maldad, desengaño y soledad. 70 veces 7, pero si es tu voluntad, yo me podré levantar. 70 veces 7, el sendero yo perdí, 1000 errores cometí. 70 veces 7, pero por tu gran bondad tú siempre me encontrarás. 70 veces 7, pues tú lo has dicho en tu palabra, es infinito tu amor. Y si lo dices yo lo creo, pues tú no mientes, Señor. Tú lo dices yo lo creo, es infinito tu amor. 70 veces 7 eres, con quien guarda el corazón, con quien guarda el corazón. Tú tienes todo mi amor, tú tienes todo mi amor, el rey de mi corazón. Tú tienes todo mi amor, tú tienes todo. Yo sé que grande es tu amor, tan consentida estoy por ti. 70 veces 7 yo te entrego el corazón a ti. Pues tú lo has dicho en tu palabra, es infinito tu amor. Y si lo dices yo lo creo, pues tú no mientes, Señor. Tú lo dices yo lo creo, es infinito tu amor. 70 veces 7 eres, con quien guarda el corazón, con quien guarda el corazón. Tú tienes todo mi amor, tú tienes todo mi amor, el rey de mi corazón. Tú tienes todo mi amor, tú tienes todo. Yo sé que grande es tu amor, tan consentida estoy por ti. 70 veces 7 yo te entrego el corazón a ti. Tan consentida estoy por ti. 70 veces 7 yo te entrego el corazón a ti. Buenas tardes, hermanos y hermanas que nos escuchan esta tarde. Los saluda su hermano Miguel Campos, del grupo de oración Creciendo en el Espíritu, Parroquia San José. En esta tarde, hermanos, nos comunicamos con ustedes a través de este medio para compartir la palabra de Dios. Dado las circunstancias por las que estamos atravesando, no nos ha sido posible reunirnos como comunidad, pero bendito Dios que nos permite
recibir su palabra a través de estos medios, porque a través de su palabra nos alimentamos. Y qué importante alimentarnos de la palabra de Dios para vivir una espiritualidad fuerte, firme. Hermanos, yo sé que todos extrañamos esas tardes de alabanza, donde alabamos y glorificamos el nombre de nuestro Señor, donde nos gozamos en la alabanza y nos alimentamos de su palabra. Pero hoy día el Señor nos ha permitido este medio para continuar alimentándonos de su palabra. En esta tarde el Señor me ha invitado, me ha hecho la invitación para que comparta un poquito de su palabra con ustedes en esta tarde. En esta tarde vamos a hablar un poquito de la importancia del amor a los hermanos. Y qué importante el amor a nuestros hermanos, especialmente en este tiempo que estamos viviendo. Hay una gran necesidad de experimentar el amor de Dios, de experimentar sus bendiciones, su presencia, para poder vivir tranquilos, aunque estemos en medio de la tempestad. Si vamos de la mano del Señor, no vamos a tener miedo porque sabemos que Él está con nosotros. Para mantener una espiritualidad fuerte es necesario alimentarnos a través de la oración y la palabra. Y en esta tarde el Señor nos ha dado un tema muy hermoso, que nos habla del amor a los hermanos. Voy a dar inicio con una pequeña oración para ponernos en su presencia, para pedirle al Señor que prepare nuestra mente y nuestro corazón para recibir su palabra con alegría. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, en esta tarde nos ponemos en tu presencia. Te damos gracias, Señor, por todas las bendiciones que has derramado en nuestras familias este día. Gracias por la vida, Señor. Gracias por este momento en tu presencia, por permitirnos, Señor, hacer nuestras tus promesas. Gracias, Señor, por permitirnos creer en ti. En esta tarde, mi Señor, te pedimos que toques nuestra mente y nuestro corazón. Aviva nuestra fe, Señor, para llenarnos de ti a través de tu palabra. Aviva nuestra fe en esta tarde, Señor. En esta tarde te pedimos, Señor, que derrames tus bendiciones sobre todo tu pueblo, Señor. Permítenos, Señor, tener un encuentro contigo esta tarde. Que esta tarde podamos llenarnos de tu presencia y hacer nuestras tus promesas a través de tu palabra. Y que si hay reprensión, tengamos la humildad para reconocer en qué estamos fallando, Señor. Para poder vivir, para poder experimentar tu amor, tu misericordia, tu paz. Amén. Amén. Gracias, Señor. Hermano, hermana, en esta tarde vamos a dar inicio con esta pequeña charla. Vamos a leer una cita bíblica que yo creo que todos la sabemos de memoria, pero muy importante recordarla, especialmente cuando sentimos que nuestro ámbito personal se está enfriando, porque nos hacen falta esas tardes de alabanza, esas oraciones comunitarias. Nos hace falta vivir en comunidad y sentimos a veces que nuestra espiritualidad se empieza a enfriar. Pero en esta tarde el Señor nos quiere recordar a través de su palabra algo muy hermoso. Dice en Juan capítulo 13, versículos 34 y 35, nos habla así la palabra de Dios. Les doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros. Ustedes deben amarse unos a otros como yo los he amado. En esto conocerán todos que son mis discípulos, en que se aman unos a otros. Esta es palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en esta tarde que debemos amarnos los unos a los otros como Él nos ha amado. Pero vamos a ver algo bien importante. En esta tarde este pequeño tema lo hemos titulado El perdón, la mejor manera de amar. Y es a través del perdón que vamos a manifestar ese amor a nuestros hermanos. No podemos decirle a Dios que amo a mi hermano si estoy en discordia con él. No puedo decirle a Dios que amo a mi hermano si lo ofendo y consciente estoy y no dejo de hacerlo. Es hermoso escuchar todas las promesas del Señor porque son nuestras, somos sus hijos. Él quiere bendecirnos, quiere vernos libres, nos quiere ver firmes, con una fe firme. Y muchas de las veces no podemos experimentarlo. ¿Por qué? Porque tal vez estamos llevando las cosas un poquito desviadas. Pero en esta tarde el Señor nos recuerda que debemos de amar a nuestros hermanos.
Y el título, empezando por el título, dice, el perdón, la mejor manera de amar. Si yo tengo sentimientos encontrados con mi hermano, o estoy haciendo cosas que le molestan, cosas que le desagradan, cosas que le roban la paz, yo no amo a mi hermano, yo no amo a mi hermana, porque estoy siendo motivo de división, estoy siendo motivo de discordia, estoy siendo motivo para inquietar la paz de mi hermano, de mi hermana. Vamos a mirar una cita bíblica muy, muy importante, muy hermosa. A mí me tocaba muy fuerte desde la primera vez que yo la leí. Está en Efesios 4, 25, 32. Aquí la palabra de Dios resalta varias formas en las que podemos ofender a nuestros hermanos. Y al ofender a mi hermano, yo no lo estoy amando. Al herir los sentimientos de mi hermano, yo no lo estoy amando. Podría decir, te amo mi hermano, pero si mi actitud refleja lo contrario, yo soy un mentiroso. Si yo amo a mi hermano, yo le voy a demostrar que lo amo en Cristo Jesús. Vamos a mirar una cita bíblica bien, bien hermosa. Yo sé que nos va a llevar a recapacitar a muchos de nosotros. En este tiempo decimos, necesitamos estar unidos, una fe firme. Yo amo a mis hermanos, amo a mis hermanas. Pero ¿realmente los estamos amando? ¿Realmente les estamos dejando saber y sentir que los amamos? Fíjense cómo dice la palabra de Dios en Efesios 4, 25, 32. Aquí nos da varias ideas, varias posturas en las que podemos ofender a nuestros hermanos. Varias situaciones en las que podemos arrancarles su paz, quitarles la calma. Y eso no es bueno, hermanos. Fíjense bien, el perdón, la mejor manera de amar. Cuando no perdonamos, no somos libres, ni dejamos que el hermano sea libre. A veces nuestra humanidad se impone y nuestra humanidad es frágil y ofendemos. Pero eso no es el fin, tenemos que reconciliarnos con el hermano, con la hermana. Y ahorita un poco más adelante vamos a ver la importancia de estar en paz con los hermanos para estar en paz con Dios. Vamos a ver algunas formas de las que podríamos ofender a nuestros hermanos. Porque muchas de las veces miramos las cosas simples, pero a veces los pequeños detalles hacen grandes diferencias. Cuando a nosotros es algo insignificante, pero es algo importante para el hermano, tenemos que reconocer que si es algo importante para él, para ella, tenemos que pedir perdón para que ese hermano sea libre de ese sentimiento que trae en su corazón. En esta tarde el Señor nos habla fuertemente de la necesidad, del mandamiento que nos ha dado. Ámense los unos a los otros. Tenemos que amarnos como hermanos en Cristo Jesús, como partes de un mismo cuerpo. En esta tarde el Señor quiere avivar nuestra fe. Él quiere que experimentemos su presencia en nuestra vida, en nuestra familia. ¿Cómo vamos a experimentar su presencia en nuestra familia si hay discordia? ¿Cómo vamos a experimentar paz en nuestro ámbito personal si no está Dios en nuestro corazón? ¿Cómo sería posible experimentar las promesas de Dios si Él no está en nuestra vida? Si no somos capaces de amar a nuestro hermano. Vamos a mirar cómo nos habla en Efesios 4, 25, 32. Dice, por eso, no más mentiras, que todos digan la verdad a su prójimo, ya que todos somos parte del mismo cuerpo. Enójense, pero sin pecar. Que el enojo no les dure hasta la puesta del sol, pues de otra manera se daría lugar al demonio. El que robaba, que ya no robe, sino que se fatigue trabajando con sus manos en algo útil y así tendrá algo que compartir con los necesitados. No salga de sus bocas ni una palabra mala, sino la palabra justa y oportuna que hace bien a quien la escucha. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios. Este es el sello con el que ustedes fueron marcados y por el que serán reconocidos en el día de la salvación. Arranquen de raíz de entre ustedes disgustos, arrebatos, enojos, gritos, ofensas y toda clase de maldad. Más bien sean buenos y comprensivos unos con otros. Perdónense mutuamente como Dios los perdonó en Cristo Jesús. Esta es palabra de Dios. No solamente nos habla del perdón. Ahí en el versículo 32, en el último que leíamos al final,
Dice, perdónense mutuamente como Dios los perdonó en Cristo. Pero fíjense qué importante nos habla antes de eso. Nos dice las maneras en que podemos ofender, la manera en que podemos evitar. Nos dice la palabra de Dios que debemos perdonar ¿cuántas veces? Lo sabemos de memoria, ¿verdad? Hasta 70 veces 7. Pero ¿qué es más importante evitar la ofensa si está en nuestras manos? Antes de llegar a decir, apenas llevo 60, pues todavía me faltan. Yo creo que es más importante reconocer en qué estamos ofendiendo al hermano, en qué estamos ofendiendo a la hermana, para dejar de ofender y empezar a demostrar ese amor hacia nuestros hermanos, para cumplir con ese mandamiento nuevo que se nos ha dejado. Nos comienza diciendo por eso, no más mentiras. ¿Cuántos hermanos en esta tarde nos escuchan que han sido ofendidos a través de la mentira? Que su corazón tiene sentimientos encontrados porque les han mentido, los han engañado. Y ahí está esa atadura, porque el que les mintió no ha tenido el valor de pedir perdón. Fíjense bien, hermanos, esto trabaja en ambas direcciones, tanto de perdonar como pedir perdón. Tener la humildad para reconocer cuando hemos cometido el error y buscar al hermano y decirle, hermano, perdóname. En esta tarde el Señor puede romper muchas ataduras, pero solo si se lo permitimos. En esta tarde el Señor resalta ese mandamiento nuevo, ámense los unos a los otros. Pero podemos ver que cuando ofendemos al hermano no le demostramos su amor. En esta tarde el Señor nos habla fuertemente a través de su palabra, dice, no más mentiras. ¿Por qué? Porque Él sabe que a través de la mentira lastimamos, a través de la mentira ofendemos, a través de la mentira le quitamos la paz al hermano, a la hermana. Por eso, hermanos, en esta tarde, a través de esta pequeña charla que estamos teniendo a través de este medio, me gustaría que reconociéramos y recapacitáramos cuántos hermanos he ofendido y cuántos me han ofendido. Vamos a mirar, fíjense cómo habla en el versículo 29, a mí me gusta mucho, dice, no salga de su boca ni una palabra mala, sino la palabra justa y oportuna que hace bien a quien la escucha. Como hijos de Dios, hermano, hermana, estamos llamados a edificar en el nombre de Dios, no a destruir. La palabra mala destruye, la mentira destruye. ¿Por qué? Porque ofendemos, sembramos el odio, el rencor, resentimiento. Pero si hablamos tal como nos marca la palabra de Dios, no salga de su boca ni una palabra mala, sino la palabra justa y oportuna que hace bien a quien la escucha. ¿Qué quiere decir? Que debemos ser precavidos en la forma en que hablamos, porque ofendemos cuando hablamos a la ligera. Y muchas de las veces, por hablar a la ligera, le robamos la paz al hermano, le robamos la paz a la hermana. Vamos mirando cómo es verdad que el perdón es la mejor manera de amar, porque nos liberamos y dejamos que el hermano sea libre, la hermana sea libre. En este tiempo de aridez, diría yo, porque no hemos podido reunirnos como comunidad. Cierto es que no nos podemos reunir como comunidad, pero tenemos más tiempo para meditar en la bendita palabra de Dios, para meditar en el mensaje, para prepararnos, para ser mejores hijos suyos, para vivir una fe firme. En este texto bíblico a mí me gusta mucho porque resalta varias maneras en que podemos ofender al hermano o a la hermana. Y al final en el 32 dice, más bien sean buenos y comprensivos unos con otros, perdónense mutuamente como Dios los perdonó en Cristo. Hermano, hermana, tú que nos miras, nos sintonizas en esta tarde. Yo sé que estás escuchando la palabra de Dios porque el Señor te ha llamado, porque tienes la inquietud, quieres recibir sus bendiciones, quieres llenarte en esta tarde. Y el Señor te quiere bendecir grandemente. Él quiere que seamos libres, pero vamos a ser libres solamente si reconocemos la falta, si nos arrepentimos de la falta, si decidimos quitarnos las ataduras y quitárselas al hermano. Eso depende de nosotros, hermano, hermana. Decirle sí al Señor, dar paso al frente y hacer los cambios necesarios. En esta tarde, en este texto bíblico, dice, enójense pero sin pecar, que el enojo no les dure hasta la puesta del sol. Él no nos dice que no nos vamos a molestar por algo,
Sí va a haber cosas que nos desagraden, cosas que no nos parezcan bien. Pero tenemos que ser tolerantes. Tenemos que comprender. Ahorita vamos a ver cómo debemos de hacer cuando las cosas no marchan como quisiéramos. Enojarnos, alejarnos y empezar a poner discordia y disgusto en nuestro corazón no es la solución. Vamos a ver cómo el Señor quiere que perdonemos. Perdonar no es nada más una palabra. Si yo digo dentro de mi corazón, yo perdono al hermano que me ha ofendido, pero cuando yo lo vuelva a mirar, va a resurgir ese sentimiento y posiblemente va a regresar ese sentimiento. Perdonar tiene un proceso, hermanos. Fíjate cómo nos habla la palabra de Dios aquí en Levítico 19:17. Mucho cuidado con esto, hermano, porque esta cita es bien importante. Yo sé que esta tarde nos están escuchando muchos hermanos que han sido lastimados, que se sienten ofendidos y que por esa ofensa no hay paz en su vida, no hay paz en su corazón. Ya miramos cómo ofendemos a través de la palabra, cómo ofendemos a través de la mentira, del robo y tantas otras cosas. Pero el Señor nos da un mandamiento nuevo: ámense los unos a los otros. Ahora, como hermanos en Cristo Jesús, ¿qué debemos de hacer? Si el hermano te ha ofendido, mira, hermano, cómo nos habla en la palabra de Dios en Levítico 19:17. En el nombre de Dios hay victoria, en el nombre de Dios hay liberación. Él tiene el poder para cambiar situaciones. Esos sentimientos encontrados de tu corazón pueden ser quitados, pueden ser arrancados, tú puedes ser sanado en el nombre de Dios. Pero falta que tú quieras, falta que tú le digas sí, falta que tú quieras vivir una fe firme y decir: creo en mi Señor y en su nombre perdono, y tener ese granito de humildad para reconocer cuando hemos ofendido a alguien y pedirle perdón para ser libres y que el hermano viva libre. Eso es amar, perdonar. Fácil tal vez no es, pero como hermanos en Cristo Jesús, mira cómo nos habla la palabra de Dios en Levítico 19:17. Dice: no odies en tu corazón a tu hermano, pero corrígelo, no sea que te hagas cómplice de sus faltas. Nos dice la palabra de Dios: no odies en tu corazón a tu hermano, pero corrígelo. Y qué importante dejarle saber al hermano cuando ha cometido un error, porque si no podría volverlo a hacer y te va a volver a inquietar, y posiblemente la segunda vez no vas a tener la capacidad de perdonar, sino que vas a hacer un sentimiento más grande en tu corazón y ahí te podrías ser cómplice de sus faltas. ¿Por qué? Porque vas a empezar a sembrar odio en tu corazón, rencor, ira. Antes de que eso suceda hay que reprender al hermano. Dejarle saber que te ha ofendido. Dejarle saber que hay algo ahí que te ofendió y no quieres que vuelva a suceder. Voy a tomar un par de minutos para darles un ejemplo, hermanos, porque esto servirá para que yo me exprese de una manera más clara, manera que ustedes me comprendan más lo que estoy hablando. Hace años me pasó algo a mí y con mi ejemplo lo voy a poner hoy día para que comprendamos la importancia de corregir al hermano. Yo fui corregido y gloria a Dios porque a través de esa corrección el hermano fue liberado. Después de un retiro en las montañas de 2 días, de estar alabando y glorificando a nuestro Señor, de estar meditando la palabra de Dios, se podía sentir una espiritualidad hermosa, fuerte, firme. Y un hermano se acercó y me dijo: hermano, quiero hablar con usted, hermano Miguel. Y yo me alegré porque dije: el hermano me va a compartir alguna visión, alguna revelación. Pero el hermano me dice: hermano, quiero decirle que por fin pude perdonarlo. Yo traía coraje contra usted y este fin de semana yo pude perdonarlo. El Señor me ha concedido poderlo perdonar. Y me dio un abrazo tan fuerte que yo podía sentir que era sincero en su corazón. Y lloramos porque había emoción. Se sentía el Espíritu del Señor ahí en ese lugar. Y cuando pasa todo esto, le dije: hermano, cuánto te agradezco que hayas venido, porque a través de este perdón tú has sido liberado. Pero te voy a agradecer más si me dices que me estás perdonando. Porque en mi mente no había un recuerdo de una ofensa hacia el hermano. No había recuerdo de palabras fuera de lugar hacia el hermano.
Y el hermano me dijo, hermano, usted me ofendió. Un día que se dirigió a la comunidad y utilizó un tono de voz desagradable. Con mi tono de voz yo había ofendido al hermano y eso lo estaba inquietando. Muchas de las veces los pequeños detalles hacen grandes cambios. Ese día, a través de ese perdón, el hermano se liberó. Pero si el hermano no me hubiera dicho, posiblemente yo lo hubiera vuelto a hacer inconscientemente. Pero una vez que te están diciendo, hermano, usted me ha lastimado, hermano, usted me está ofendiendo, es tiempo de actuar si realmente amas a tu hermano, sabiendo que el perdón es la mejor manera de amar. Ese día yo me comprometí con el hermano y con el Señor que nunca lo iba a volver a ofender de esa manera. Y bendito Dios que me lo ha concedido porque no lo he vuelto a hacer. Lo hice inconscientemente, el hermano se ofendió, pero hizo lo correcto, me corrigió. Y gracias a esa reprensión pudimos parar eso. Es libre él, soy libre yo, porque uno también pone atadura sobre el hermano, en el que uno trae su corazón inquieto, enojado contra ese hermano. Fuimos libres, pero fíjense bien, podríamos decir, ¿y cómo voy a reprender a mi hermano? Se va a ofender. La palabra de Dios es tan hermosa, tan completa, que no deja lugar a dudas. En esta tarde nos va a decir cómo reprender al hermano si traemos algo que nos está ofendiendo. Vamos a mirar la palabra de Dios que nos habla en Gálatas 6.1. En Gálatas 6.1 nos dice la palabra de Dios. Hermanos, nos dice la palabra de Dios en Gálatas 6.1, perdón. Hermanos, si alguien cae en alguna falta, ustedes los espirituales, corríjalo con espíritu de bondad. Piensan que en ti mismo corrígelo con espíritu de bondad. Piensa en ti mismo, porque tú también puedes ser tentado. Fíjense cómo nos habla la palabra de Dios. En Levítico miramos que es necesario corregir. Y en Gálatas nos dice cómo debemos corregir. Dice, hermanos, si alguien cae en alguna falta, ustedes, los espirituales, corríjalo con espíritu de bondad. Piensa en ti mismo porque tú también puedes ser tentado. Ustedes los espirituales, ¿quiénes son ustedes los espirituales? Los que creemos en Dios, los que tenemos nuestras esperanzas puestas en el Señor, los que decimos que amamos a Dios, los que creemos en Él y que queremos amar a nuestro hermano también. Es necesario, si hemos sido ofendidos, si nos sentimos ofendidos, corregir al hermano. Con decir yo te perdono no basta, hermano, hermana. Tenemos que hablar con ese hermano, con esa hermana y decirle, hermano, usted me ofendió. De esta manera. Pero la palabra de Dios dice que lo hagamos con bondad, con amor. Dice, ustedes los espirituales, háganlo con amor. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos llamados a actuar con ira, con coraje, con rebeldía. Los hijos de Dios actuamos de acuerdo a su palabra. Y Él detesta que seamos rebeldes, que haya enojo, que haya maldiciones, que haya insultos. Eso entre nosotros no debe de existir. Vamos mirando cómo el Señor al principio nos habla en el Evangelio de Juan, que nos da un mandamiento nuevo. Ámense los unos a los otros. Después en Filipenses miramos cuántas formas de ofender al hermano hay. Muchas de las veces ni nos imaginamos. El ejemplo que yo les daba del hermano que se sintió ofendido con mis palabras, yo ni siquiera cuenta me daba. Pero bendito Dios que Él tomó la iniciativa y vino y me habla y me dice, hermano, usted me ofendió. Porque a través de ese paso que dio al frente hubo liberación. El hermano se deshizo de este peso que traía, de ese sentimiento encontrado en su corazón que le estaba robando la paz. Por eso si amamos a nuestros hermanos, y reconocemos que les hemos ofendido, hay que tener la valentía y un poquito de humildad para dar el paso al frente y pedirle perdón. Y si nos han ofendido, hay que hablar con el hermano como nos habla en Levítico. Repréndelo porque podría ser que te hagas partícipe de sus malas obras. Antes de que esa inquietud dañe tu tranquilidad, dañe tu espiritualidad, antes de que esa inquietud vaya más allá.
debemos reprender al hermano para que no vuelva a suceder. Es importante estar en paz con los hermanos. Es importante amarlos. Él nos ha dado ese mandamiento nuevo. A mí me encanta cómo habla aquí en Primera de Juan. ¿Por qué? Porque nos habla tan claro que no deja lugar a dudas de que tenemos que amar al hermano. Nos dice en el capítulo 4, versículos 20-21, si uno dice yo amo a Dios y odia a su hermano, es un mentiroso. Si no ama a su hermano a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Pues este es el mandamiento que recibimos de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Y esta es palabra de Dios. En esta tarde, hermano, hermana, la palabra de Dios nos está hablando fuertemente. Y digo la palabra de Dios porque cada cosa que te estoy diciendo está respaldada por la palabra de Dios. Te hablé de un mandamiento nuevo y te señalé la cita. De las posibles formas en que hemos ofendido, aunque hay muchas más, pero ahí menciona algunas. Y a mí me encanta donde dice que tenemos que tener una palabra limpia que edifique. Qué hermoso. Pero también nos dice que hay que reprender. Decir yo lo perdono y quedarnos en silencio no es la solución. Yo perdono a mi hermano, perdono a mi hermana, pero tengo que reprenderlo en el nombre del Señor y dejarle saber en qué me está ofendiendo para que no vuelva a suceder antes de que me robe la paz, antes de que me robe esa espiritualidad, esa bendición que yo he recibido. Hermano, hermana, Dios nos ama. Él quiere que como sus hijos nos amemos los unos a los otros, que haya relaciones armoniosas. En esta tarde, bendito Dios que nos permite este medio de comunicación, porque a través de Él, su palabra está llegando hasta tu vida. Pregúntate por qué el Señor te está hablando a ti en esta tarde del perdón. ¿Será que hay algo que perdonar? ¿Será que hay algo de que debemos pedir perdón? En esta tarde el Señor quiere liberar, romper todas esas ataduras. Pero depende de ti, mi hermano. Depende de ti y de mí. Que le abramos nuestro corazón y le digamos sí al Señor. Es importante, hermano, hermana, estar en paz. Si tú estás escuchando estas palabras, la palabra de Dios, es porque el Señor quiere que haya algún cambio en tu vida. Mira cómo nos habla en el Evangelio de Mateo. Me encanta esta cita bíblica. ¿Por qué? Porque muchos hemos caído en este error. Si tienes tu Biblia, busca Mateo 5:23. 5:23. Fíjate cómo nos habla, dice. Por eso, si tú estás para presentar tu ofrenda en el altar y te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí mismo tu ofrenda ante el altar y vete antes a hacer las paces con tu hermano. Después vuelve y presenta tu ofrenda. Esta es palabra de Dios. Qué palabras tan fuertes de parte del Señor para nosotros. Si nos acordamos que hay, como nos dice la palabra de Dios, por eso si estás para presentar tu ofrenda en el altar y te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, primero haz las paces. No podemos amar a Dios, no podemos amar a Dios y odiar al hermano. Tenemos que estar en paz con el hermano y con Dios. Si nosotros le decimos a Dios que lo amamos, pero odiamos al hermano, su palabra dice que somos unos mentirosos, porque no existe el amor de Dios en nuestro corazón. Tenemos que perdonar. Por eso el perdón es la mejor manera de amar, porque nos hace libres. Hace libres al que perdona y al que pide perdón. Pero hay que tener un poquito de humildad a veces para reconocer cuando hemos ofendido y cómo nos cuesta. Porque nosotros los seres humanos somos soberbios. No hay humildad en nosotros. Nos cuesta reconocer. Nos gusta escuchar que Dios nos ama, que hay promesas de su parte, pero rara vez nos gusta escuchar las condiciones, los mandamientos, las reprensiones. En esta tarde el Señor nos habla fuertemente. Él dice, ámense los unos a los otros como yo los he amado. No más mentiras. No le mientas a tu hermano. Que de tu boca no salgan palabras malas, sino la palabra que edifica, la palabra que forma, la palabra que trae bendición a quien la escucha. El mensaje está bastante claro. Y a mí me gusta que el Señor me hable de esta manera. Porque sé que muchos, al igual que yo, nos identificamos con un entendimiento tal vez no tan sensible a la palabra de Dios.
Pero cuando nos habla directo y nos dice, no más mentiras, no más robos, no más ofensas. No quiero eso, yo quiero el amor entre ustedes. Ámense los unos a los otros. Y qué hermoso que nos está dando los medios. En el libro de Levítico, en la cita de Levítico que leíamos, capítulo 19, versículo 17, dice que debemos reprender al hermano. Y en Gálatas 6:1 nos dice cómo. Con amor. Dice, ustedes los espirituales, corríjanse con amor, con palabras de bondad, con humildad. No necesariamente tenemos que llegar a disgustarnos con los hermanos. No tiene que haber discusiones, no tiene que haber pleitos. Sencillamente con una conversación amena, pero exponiendo nuestros puntos, puede llegar la paz a tu vida, la paz a mi vida. Romper esas ataduras que nos inquietan. Muchas de las veces no experimentamos una espiritualidad firme, no experimentamos esa presencia de Dios en nuestra vida como quisiéramos, como nos gustaría. ¿Por qué? Porque nuestro corazón está lleno de cosas, de inquietudes, de cosas que nos roban la paz, nos roban la calma. Hermano, hermana, muchas de esas cosas que nos roban la calma es la falta de perdón. Son las ofensas que hemos hecho y que nos han hecho. No hay paz, no hay tranquilidad en nuestra vida. Muchas de las veces decimos, es que ese tema yo ya lo escuché tantas veces. Pero ¿qué tanto ha impactado nuestra vida? ¿Qué tanto ha impactado nuestra vida? ¿Qué tanto hemos puesto por obra? ¿Qué tantas veces nos hemos puesto a reflexionar qué tanto voy a ofender al hermano si le digo o no le digo? En el nombre de Dios podemos decir y reprender al hermano, pero con palabras de bondad, con palabras de amor. Tiene que comprender que somos espirituales, somos hijos de Dios, hijos e hijas de Dios. En esa espiritualidad, en ese amor que el Señor nos quiere unidos, ahí, hermanos, debemos de vivir, debemos de permanecer. No es algo que podemos decir, es que yo lo perdoné de mi mente nada más. La palabra de Dios nos está diciendo que debemos de reprender también. En esta tarde, hermano, hermana, yo quiero que traigas a tu mente todas las personas que te han ofendido y a las personas a las que has ofendido. Porque en esta tarde el Señor nos ha traído un mensaje bastante claro en su palabra. Y yo declaro que hay victoria en tu vida y en la mía en el nombre de mi Señor Jesucristo. Espero que todos los que me estén mirando digan amén. Porque el Señor te quiere liberar. El Señor te quiere sanar. El Señor te quiere libre. Te quiere victorioso, con una fe firme, creyendo en ese Cristo vivo y resucitado que tiene el poder para cambiar. Que puede sembrar el amor en tu corazón. Que te puede dar una convicción firme. ¿Crees en ese Cristo Jesús? Pues trae todas esas cosas que te inquietan en esta tarde. Al final vamos a orar. Y en esa oración le vamos a presentar al Señor todas esas inquietudes. Y todas esas ataduras se van a romper en el nombre de mi Señor. Va a haber liberación, va a haber sanación. Pero tenemos que tener un poquito de humildad para reconocer qué es lo que hemos hecho. Para reconocer qué es lo que no podemos perdonar. Porque hay veces que perdonamos pero con condición. Yo perdono al hermano, pero si se me vuelve a atravesar, que se cuide. Eso no es perdonar, hermano. Eso no es perdonar. A Dios no le podemos poner condiciones. Dios no es un Dios parcial. Dios es un Dios completo y te quiere al 100%. Dios no nos quiere a la mitad. En su palabra Él no nos pone una condición. Él nos ama sin condiciones, sin límites. Hay mandamientos, sí, porque son sus reglas. Pero nosotros, tú y yo, no podemos condicionarlo a Él. No podemos decirle, voy a perdonar a la hermana, pero te voy a poner una condición, Señor. Si me vuelve a pasar por enfrente o me dice algo, que se atenga. Eso ya no está en nuestra vida. No debe de existir en nuestra mente. Podemos reprender y debemos reprender, pero en el nombre de nuestro Señor. Y esas ataduras tienen que caer, tienen que quitarse para poder vivir en plenitud de una vida en Cristo Jesús. Si vivimos una vida en plenitud en el Señor, vamos a poder experimentar sus bendiciones. Vamos a poder experimentar una fe viva. Una fe que nos sostenga cuando nos estamos zarandeando. Que cuando pasamos tiempos difíciles como los que estamos pasando, no nos van a inquietar. Porque sabemos que su voluntad se impone. Porque Él tiene poder sobre todo poder. Al Cristo al que le servimos. Al Cristo a que buscamos. El Cristo en el que creemos. Tiene poder.
Poder sobre todo poder. Pero tenemos que creer en Él. Tenemos que confiar en Él. Tenemos que estar en paz en nuestra mente y en nuestro corazón para abrirle lugar a Él. Que sea el único en nuestra vida, en nuestro corazón. A Él el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Vamos a poner una pequeña alabanza y regresamos con ustedes, hermanos. Que el Señor les bendiga grandemente en esta tarde. Porque esta tarde es de gran bendición. Hazme un instrumento de tu paz, donde haya odio lleve yo tu amor, donde haya injuria tu perdón, Señor, donde haya duda, fe en ti. Hazme un instrumento de tu paz, que lleve tu esperanza por doquier. Donde haya oscuridad, lleve tu luz. Donde haya pena, tu gozo, Señor. Maestro, ayúdame a nunca buscar el ser consolado, sino consolar, ser entendido, sino entender, ser amado, sino yo amar. Hazme un instrumento de tu paz, es perdonando que nos das perdón, es dando a todos como tú nos das, muriendo es que volvemos a nacer. Maestro, ayúdame a nunca buscar el ser consolado, sino consolar, ser entendido, sino entender, ser amado, sino yo amar. Hazme un instrumento de tu paz. Hermano, hermana, en estos momentos, trae a tu mente todas las personas que te han ofendido, todas las personas que han inquietado tu corazón y tu mente, las personas que te roban la paz, tráelas a tu mente, las personas que has ofendido, tráelas a tu mente. En esta tarde el Señor nos quiere liberar. En esta tarde el Señor nos quiere sanar a través del perdón. Vamos a hacer un propósito firme. Vamos a comprometernos con el Señor a perdonar, a borrar esas ofensas de nuestra mente y de nuestro corazón. Le vamos a pedir que nos perdone las ofensas que hemos hecho a nuestros hermanos, pero nos vamos a comprometer con Él a buscar a ese hermano que hemos ofendido para pedirle perdón. Señor, en esta tarde te pedimos, Señor, que nos des esa valentía, Señor, y esa humildad que necesitamos para dar ese paso al frente y romper las ataduras, Señor. Para perdonar, Señor, esas ofensas que nos inquietan, Señor. Esas ofensas que no nos permiten, Señor, experimentar tu presencia en nuestra vida, Señor.
Porque no hay lugar para ti, Señor. Está ocupado el lugar con sentimientos encontrados. En esta tarde queremos ser libres, Señor. En esta tarde queremos sanar, Señor. Sana nuestra mente, sana nuestro corazón, Señor. En esta tarde, Señor, también ponemos todos aquellos hermanos a los que hemos ofendido. Prepara su mente, prepara su corazón. Y danos, Señor, esa oportunidad para hablar con él, para hablar con ella y pedirle perdón. Señor, mira que no nos atrevemos porque nos falta fe. En esta tarde aviva nuestra fe, Señor. Aviva nuestra fe, Señor, y danos la valentía para reprender también, Señor, cuando es necesario con humildad. Como verdaderos hijos tuyos, como verdaderas hijas tuyas, Señor. Confiando en ti, Señor. Danos, Señor, dominio de nosotros mismos, para ya no decir maldiciones, para edificar con nuestra palabra, Señor, para no destruir, sino para construir, Señor. En esta tarde, Señor, queremos cambiar. Queremos cambiar nuestra forma de ser, queremos cambiar nuestra actitud, Señor. Aviva nuestra fe. Señor, en esta tarde nos ponemos en tu presencia. No permita, Señor, que las situaciones cambien nuestra forma de ser o que nuestra fe se desanime o se caiga. Aviva nuestra fe en esta tarde, Señor. Y en todo esto que estamos pasando, Señor, danos la seguridad de que tú estás con nosotros, que tú jamás nos dejas solos. A veces titubeamos, Señor. A veces nuestra fe flaquea, mi Señor. Mira que somos débiles, Padre bendito. En esta tarde fortalécenos con tu Espíritu, Señor. Danos la valentía, Señor, que necesitamos para aferrarnos a ti, Señor. Porque tú, mi Señor, eres principio y fin. Tú, mi Señor, eres Señor de señores y Rey de reyes. Tú tienes poder sobre todo poder. Perdona nuestras faltas, Señor, y enséñanos a perdonar. Enséñanos a perdonar, Señor, porque no hemos aprendido. Mira cuánto rencor hay en nuestro corazón y en nuestra mente, Señor. Mira, Señor, que el odio nos arrebata la paz. Nos quita, Señor, esa gracia, esas bendiciones. En esta tarde te pedimos, Señor, que avives nuestra fe. Todas esas ofensas que no hemos podido perdonar, mi Señor, en esta tarde las ponemos en tu presencia. Pon tu mirada sobre nosotros, Señor. Pon tu mirada sobre nosotros y danos la capacidad de perdonar. Danos la capacidad, Señor. Danos el entendimiento para reconocer cuando hemos ofendido a nuestros hermanos. Danos esa capacidad para acercarnos a ellos y con humildad pedirles perdón, para que puedan ser libres ellos y nosotros. En esta tarde te pedimos que derrames tus bendiciones sobre todo tu pueblo, Señor. No permitas que nuestra fe se enfríe, Señor. Permite que en esta tarde, Señor, sea un encuentro contigo que podamos experimentar, Señor, tu presencia en nuestras vidas. Y que con una fe firme, Señor, entreguemos todas esas ofensas ante tu presencia, con el firme propósito, mi Señor, de perdonar y pedir perdón. En esta tarde, Señor, te agradecemos. Te agradecemos este bello mensaje que has traído a través de tu palabra, porque nos has recordado, Señor, que tú quieres que nos amemos los unos a los otros. Nos has dicho de cuántas maneras podemos ofendernos. Nos has dicho que debemos reprendernos con amor. También nos has hablado fuerte al decirnos que antes de ir a presentar una ofrenda, nos pongamos en paz con nuestros hermanos. Gracias, mi Señor, por tan hermoso mensaje. Gracias por recordarnos qué grande es tu amor. Gracias por recordarnos que debemos perdonarnos y amarnos los unos a los otros. Gracias, Señor. Bendito y alabado seas, Señor. Te doy gracias, mi Señor, porque en esta tarde sabemos que estás liberando de muchas ataduras. Sabemos que muchos hermanos están reconociendo sus faltas, la falta de perdón en sus vidas para ser libres.
Gracias, mi Señor, porque sé que estás tocando corazones, que estás cambiando mentes y pensamientos. Gracias, mi Señor, por manifestarte en nuestras vidas en esta tarde. Bendito y alabado sea, Señor. Honor y gloria a ti. Todo lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos, por escucharnos. Bendiciones para todos. Y no se desanimen. En el Señor somos más que victoriosos. Pero recuerden, debemos amarnos los unos a los otros. Y les pedimos que no se retiren, hermanos, porque en unos 15 minutos vamos a dar inicio al Santo Rosario. Amén. Bendiciones. Que el Señor me los cuide y me los bendiga. Amén.